Me presento, yo soy Javier Huereque, soy Product Manager de esta marca aquí en Cisco, OpenLPR. Eh, este webinar y esta presentación van a ser publicados en la página de Cisco por si tienen que retirarse o algo, no pasa nada, este video está siendo grabado. Aquí, como ya lo vieron, en la sección de preguntas, si tienen una pregunta, por favor tecleenla y se la responderé a todos. Bueno, primero que nada, hay que saber qué es ALPR. LPR, que es Automatic Number Plate Recognition, en español, reconocimiento automático de placas, de matrículas, perdón, es un método de vigilancia en masa que utiliza reconocimiento óptico de caracteres en imágenes para leer matrículas de los vehículos. En la LPR se puede utilizar para almacenar las imágenes capturadas por las cámaras de videovigilancia, así también como el texto. Entonces, sabiendo que es LPR, hay que saber también qué es reconocimiento óptico de caracteres. Un reconocimiento óptico de caracteres es un proceso de digitalización de textos identificados automáticamente a partir de una imagen, símbolos, caracteres que pertenecen a un determinado alfabeto, para luego, para luego almacenarlos en forma de datos. Esto, para hacer esto se basa en cuatro etapas, que la primera es la binarización, la segunda es la fragmentación o segmentación de la imagen, la tercera es el adelgazamiento de los componentes y la cuarta es la comparación de los patrones. En resumen, la imagen, el reconocimiento óptico de caracteres, si detecta un texto en una imagen, lo que hace es convertirla a texto plano. Entonces, con OpenLPR lo que busca es un texto en forma del tamaño de una placa y lo convierte a texto plano. Entonces, si ya sabemos qué es ALPR, ¿qué es OpenLPR? Bueno, este es un software o una plataforma que detecta y reconoce matrículas de vehículos mediante cámaras de seguridad. Además de detectar las placas, que esa es la base, identifica el tipo, el modelo y el color del vehículo. ¿Qué me refiero con tipo? Si es una camioneta, si es una van, si es un sedán, una motoneta, un tráiler, un autobús. El modelo sabe si es modelo o marca. Si es Ford, si es Chevrolet, si es Nissan. Y también puede categorizar una submarca, por ejemplo, Ford Ranger o Saturn, no sé, Sunfire, Pontiac Saturn. Eso también lo puede hacer. Y el color, es el color del vehículo. Con este software podemos hacer las búsquedas de datos mediante filtros simples. Entonces, si la placa detecta, perdón, si el software detecta un color de carro y un tipo, nosotros podemos hacer búsquedas por esos dos filtros. Entonces, búscame todos los Nissan color blanco que pasaron de tal hora a tal hora. Y ya nos va a mostrar todas las placas que coincidan con esa búsqueda. Podemos obtener alertas, podemos poner muchas listas negras o muchas listas blancas y cuando lo detecta alguna cámara nos puede alertar. Y el alerta que trae nativa pues es por correo electrónico. Si quieren así algo más en específico, que mande notificación o algo, eso se hace ya mediante, se les llama webhooks, así lo llaman ellos, y es mandar el texto hacia algún web service y ya desde el web service, claro que ese ya lo tienen que desarrollar ustedes, se ejecuta una acción. Ok, entonces vamos a ver las características de este software. Este es un software de alta precisión, entonces OpenLP reinicia el procesador de la imagen cuando detecta movimiento.
Si nosotros estamos grabando y le dibujamos un área donde queremos que detecte haga el reconocimiento, pasa el vehículo y automáticamente ve que hay desplazamiento de píxeles y empieza su algoritmo a determinar el tipo, el color, la placa. Y cuando el vehículo sale de esa área, o sea que ya termina de procesar, eh, ya es cuando almacena el dato. Si la placa se distingue en la imagen, OpenLPR lo va a leer. Si ustedes en el grabador, en la cámara, en el video, ven la placa, la distinguen, el software lo va a hacer. Si ustedes no lo ven, pues probablemente el software tampoco. Entonces, entre mejor calidad tenga la imagen, más preciso va a ser la lectura. La posición en la luz va a ayudar demasiado a la lectura de la placa. Y también en la noche, si no está iluminado, pues lógicamente el color va a fallar al detectarlo. Entonces tiene que estar iluminado sobre la noche para poder detectar el color y la marca. Y este software tiene compatibilidad con las tarjetas NVIDIA por si necesitamos muy altas velocidades o si nosotros tenemos la cámara en un vehículo y nos estamos moviendo nosotros en lugar de los vehículos. Ahí es donde aplica una tarjeta con aceleración NVIDIA. Aquí tengo, es un GIF de un ejemplo. Este es el agente en Linux y es una cámara de 1 megapíxel. Está en un estacionamiento, lo que está haciendo es leer la placa sin problemas. Y también está leyendo lo que es el tipo de vehículo. Si se fijan en su pantalla, ven como un cuadro verde. Significa que en ese cuadro verde es donde está haciendo el análisis. Entonces lo que hice aquí es que el cuadro de análisis fuera un poco más atrás y cuando la placa sale de ese cuadro se registra, pero aún sigue estando el vehículo dentro del video. La luz y la posición de la cámara influyen en el porcentaje de efectividad del reconocimiento. Aquí es un ejemplo de noche. Entonces, en este punto, el color lo detectó como gris. No fue muy preciso porque era blanco, pero porque en sí el carro no se distingue muy bien el color para el software. Pero si se fija en la placa, esa sí se ve iluminada, porque en este ejemplo es una cámara DS12E 16C8 TIW3Z. Esa es la cámara turbo de 1 megapíxel que es para el reconocimiento de placas. Entonces, esa cámara trae unos faros que inhiben la luz de los faros del vehículo y aparte resalta la placa. Entonces, de ley es que va a leer la placa, pero ya el plus que le queramos dar para que nos reconozca el tipo y el color y todo eso va a depender del ambiente. No importa la posición de la placa, si en el video se ve, OpenLPR lo leerá. Hace unos días un cliente me preguntaba que si es un microbús, porque a veces en los microbús tienen las placas arriba o no es el lugar donde debe ir. Sí lo va a leer, pero recuerden que si esa placa pasa por el área donde no le designé lectura o que no reconozca, no va a leer, pero si la placa pasa por el área donde yo le dibujé que empezará a reconocer, sí lo va a hacer. Entonces no importa la posición. Y básicamente esta es la estructura de OpenLPR. OpenLPR es software y es agente. ¿A qué me refiero con agente? El agente es el software donde yo le registro los DVRs, o sea, cámaras analógicas a través de un DVR, cámaras IP a través de un NVR o directamente la cámara IP. Lo que hace este agente es el que trae el algoritmo que empieza a hacer la lectura, el reconocimiento. El mayor procesamiento es el que se lleva el agente. Este es el bueno. Entonces podemos tener el agente por separado del servidor o lo podemos tener junto, como lo muestro en la siguiente diapositiva. Puede ser que el servidor y el agente estén en el mismo hardware, siempre y cuando cumpla la especificación para cada quien. El agente es el que almacena las imágenes
pero el servidor es el que almacena la información. Entonces trabajan en conjunto. Alberto Pérez pregunta que si el vehículo no tiene placa, ¿crea el evento? No lo crea. Si el vehículo no tiene placa, entonces no hay registro y no genera ningún evento. Pero el software tiene la capacidad de grabar el video. Entonces, si nosotros agregamos la cámara y le decimos que habilitamos la grabación, me va a grabar cuando detecte movimiento. Entonces, si pasa un vehículo, una persona o algo que no traen placas, igual se va a quedar almacenado ese fragmento de video, pero que cree un registro como tal, no lo va a crear. Okay, ahorita me voy a meter un poco más lo que es el agente del servidor. Entonces aquí decimos que puede ser el servidor del agente si el hardware lo permite. ¿Y a qué me refiero con si el hardware lo permite? Por ejemplo, para cámaras a baja velocidad, como en un estacionamiento, puedo poner dos cámaras, tres cámaras de 1 megapíxel con un núcleo de procesamiento. Entonces, si tengo una computadora de 4 núcleos, puedo poner tres cámaras por cada núcleo, pero el servidor necesita 2 núcleos de procesamiento. Entonces, en una máquina con 4 núcleos puedo tener dos agentes y 6 cámaras a 1 megapíxel a baja velocidad, que es como para estacionamientos. Si digo, bueno, quiero tener más cámaras, entonces lo que hago es poner otro hardware donde van puros agentes, pero yo lo vinculo al servidor. Entonces, con esto, si tenemos, no sé, muchas gasolineras y las gasolineras comparten una red, una VPN o algo así, puedo tener mi servidor en la matriz, en las oficinas centrales y un agente por cada estación y yo los vinculo. Entonces, el servidor va a tener centralizada la información de todos los agentes y el agente pues va a tener en sí nada más las puras imágenes. Si queremos almacenar muchas imágenes y mucho video, hay que poner discos duros grandes a los agentes. Y en el servidor no se le pone tanto disco duro porque lo que hace es almacenar la información en texto plano en su base de datos. Alberto Moreno pregunta sobre podemos obtener estadísticas. Sí, podemos tener estadísticas de lectura, incluso podemos tener reportes. Existen reportes muy interesantes donde me dice, ok, búscame esta placa y les dice por dónde pasó. O por ejemplo, búscame los convoy. Es un tipo de reporte convoy. Entonces dice, siempre que pasa esta placa, pasan estos vehículos. Eso es como de seguimiento. O si no, existen de velocidad. Si yo tengo una cámara punto A, punto B, y la distancia de separación son 100 metros. Entonces yo digo, de esta cámara a esta cámara, dime la velocidad promedio de los vehículos. Entonces esa velocidad es lo que tardan en leer de una a la otra. Jorge Alberto pregunta, si consigues un vehículo igual del mismo color y reimprimes el mismo número de placa, ¿qué pasa en ese caso? Ok, qué bueno que menciona eso. Lo que hace el software no casa la placa con el vehículo. Lo que hace es hacer reconocimiento, ok, esta placa ABC, color rojo y tipo camioneta. Pero si yo le quito las placas y las pongo a otro vehículo, va a ser placa, color azul, no sé, van. Entonces no se casa, no piense que si ya leyó esa placa, les mando una alerta diciéndole, oye, este no es el color. Eso no, lo que hace el algoritmo es identificar en ese momento qué tipo de vehículo es. Ok, Félix Castro pregunta, si la placa no presenta todos los dígitos, ¿lee igual o manda un error? Me refiero si el conductor tapa dígitos a propósito. Si la placa son 8 dígitos y él le borra 3, va a leer nada más el restante. No, o sea, no le dice error, porque lo que hace está reconociendo los caracteres de la placa.
Un hardware mínimo para dos cámaras IP de 2 megapíxeles. Bueno, depende dónde los vamos a poner. Si es para un estacionamiento un hardware de 4 núcleos, mínimo un procesador i5, ideal sería i7 hacia arriba, pero con un i5. Y muy importante, el procesador siempre debe correr mayor a 3.5 GHz de velocidad. Y si la tarjeta de video es Nvidia, entonces estaría excelente. Pregunto porque tenemos un portón que se abre con ciertas placas y vehículos. Ok. ¿Puedo engañar al software al sobreponer una placa impresa? Sí, en todos los software hace eso, no nada más en este. Por eso muchas personas piden que el software abra una barrera. Ok, oye, quiero que lea placas y abra una barrera. El software nativamente no lo hace, pero un desarrollo que estamos haciendo lo permite hacer. Pero ¿cuál es la desventaja de esto? Es que si yo tomo una captura de una placa, igualita, se la sobrepongo a un vehículo, va a tener acceso. Entonces, igual en los softwares de reconocimiento facial, si yo me tomo una foto en una tablet y la enseño sobre la imagen, va a identificar que es esa persona. Por eso en estos casos se recomienda siempre la doble verificación con un tag o algo. Entonces, el software permite tener un API o mandar información a un web service. Entonces, lo que se haría, lo ideal es que lee el tag y luego el software lee la placa y valido que los dos sean correctos y abra una barrera, por ejemplo. Pablo Castañeda pregunta que si podemos utilizar cámaras IP ya instaladas o hay que instalar cámaras especiales para la aplicación. Ok, otra muy buena pregunta. El software permite la compatibilidad con muchas cámaras, por esto que les voy a decir, por RTCP. El RTCP, ¿qué es? Es el Real Time Stream Protocol, que es el protocolo de transmisión en tiempo real. Es un protocolo de la transmisión del video y audio a través de UDP o TCP. Es seguro, capacidad multiservidor y adecuado para aplicaciones profesionales. ¿Qué significa todo esto? El software es compatible con cualquier marca mediante RTCP. Las marcas que manejamos nosotros, las que no manejamos, IP, análogas. Entonces, respondiendo a la pregunta de Pablo, si en el lugar, por ejemplo, una caseta que yo ya puse cámaras y se distinguen en el video, yo puedo poner este software y sin necesidad de cambiar las cámaras, puedo hacer el reconocimiento de placas. Pero lo ideal sería una cámara que fuera especial para eso, por ejemplo, que tuviera balanceo de blancos, HLC, que pueda distinguir, que tuviera luces para inhibir los faros, o que fuera una cámara con lente varifocal para ajustarlo, porque muchas veces es fijo y queremos a fuerzas con una cámara de 2.3 milímetros a 20 metros leer una placa, y pues está muy difícil con ese lente. Pero acercando la cámara sí se puede, o sea, sí se puede con cualquier cámara, pero lo ideal sería que fuera especial para esa lectura. Nahum Martínez pregunta que si la cámara cuenta con antirreflejante. De hecho, aquí tenemos uno de los vehículos, trae una placa con antirreflejante y sí la leyó. El antirreflejante más bien es cuando tiene luz. Cuando tiene luz la placa se pone toda blanca. Para eso la cámara, en ese caso, la cámara tiene que ser en específico que tenga sus propios balanceos, y eso ya es trabajo de la cámara, reconocer. Entonces, si la cámara hace que la placa se vea aún con antirreflejante, el software lo va a leer. Pero ese detalle se repara con la cámara. Preguntan que si la gente solo trabaja con DVR o NVR de la misma marca o puede trabajar con otras marcas. Bueno, aquí se responde a lo que he comentado ahorita, es multimarca, no importa la marca. Hemos puesto cámaras con Hikvision, con Hanwha, con IDIS, clientes lo han hecho con la marca Dahua, con Axis, con todas las marcas se puede, siempre y cuando tenga RTCP. Aquí preguntan sobre lo del costo, ahorita más adelante se los digo. Para poder identificar placas con cámaras analógicas es necesario un modelo en especial.
Puede ser cualquier cámara, pero si van a poner analógicas, muchas personas utilizan una de EP como Hit Vision que se le llama LPR Turbo, me parece. Ahorita les busco bien el modelo, que es para eso. Bueno, déjame lo busco una vez. Ok. Por ejemplo, esta. Esta es una Bullet o su equivalente en Epcom. Con esta cámara de 1 megapíxel, si se fijan, trae estos lentes que inhiben los faros de la luz. Con esta cámara analógica conectada a un DVR, puede hacer lectura de placas con ayuda del software. Lo que hace esta cámara es que la placa se vea bien. Si se fijan en este ejemplo, hace que los faros inhiban y se ve la placa muy bien. Almacenamiento configurable. Los agentes tienen su propio, como les comentaba ahorita, su propio almacenamiento. Entonces, cuando yo registro en el servidor X agentes, yo le digo, ok, este agente, como nada más va a tener dos cámaras, quiero que me almacene 1 tera, 200 gigas, 500 gigas. Este almacenamiento es por si, por ejemplo, capto mis imágenes, se van guardando. El texto plano se va a la base de datos del servidor, pero la imagen se queda en el agente. Y cuando yo desde el software quiero ver una captura o un video, lo manda a llamar. El servidor manda a llamar el video o la imagen al agente. Entonces el agente podemos configurar por separado el almacenamiento. A lo mejor si no hay mucho tráfico aquí, quiero que nada más tengas 200 gigas de imágenes. Y cuando se llena, se va a sobreescribir la imagen, pero el texto plano va a estar siempre en el servidor. Entonces, por ejemplo, después de 2 años, pues la primera lectura probablemente ya se borró la imagen de la primera lectura, pero el texto sigue ahí. ¿Algún otro dispositivo de RFID que recomiende para doble validación? Bueno, preguntan algún antena de RFID para doble verificación. Aquí hay un ejemplo así bien rápido. Por ejemplo, Cisco en la Expo Seguridad vamos a presentar con este software un dispositivo para apertura de barreras. Entonces, si nosotros le ponemos esa apertura de barreras con una compuerta lógica AND y luego una antena conectada, una antena RFID conectada a un panel, podemos hacer que la salida de ese panel, cuando lea la tarjeta, prenda. Y el software, cuando lea una placa, prenda. Entonces, como tengo una doble verificación, puedo ejecutar la apertura de la barrera. Si la placa la doblan en un choque, también la reconoce los números. Si ustedes en el video distinguen qué número es, sí. Ahorita les voy a decir más o menos cuánto es lo mínimo de píxeles por metro de lo que necesita la imagen para que sea válida la lectura. ¿Cuál sería la configuración para una cámara colocada en un automóvil para poder identificar placas? Ha habido proyectos donde quieren, no sé, en una moto o en un vehículo ir por un estacionamiento y estar leyendo la placa en movimiento y así buscar los carros robados o que tengan reportes de algo. Se puede hacer con esto, ya es con hardware y tarjetas de video NVIDIA para que tenga, porque tiene mucho procesamiento de la imagen. Entonces la imagen tiene movimiento al 100%. Y sí se puede hacer, ¿eh? Sí se puede hacer. Este software también hace reconocimiento facial. No, ese es solamente OpenLPR, es puro texto, puro lectura de reconocimiento de placas. No hace reconocimiento facial ni otro tipo de analítico. Cuentas de usuario. Bueno, podemos, cuando lo instalamos, pues nos pide una cuenta superadministrador. Podemos tener usuarios administradores y de solo lectura. Un ejemplo, un fraccionamiento.
que todos los colonos tengan un acceso a una cuenta de sobrelectura y ellos pueden entrar al software, es porque es interfaz web, y revisan cuándo entraron sus vehículos, a qué hora salieron sus hijos. Ok, esta placa, a ver, dame un historial completo de esta placa. Se puede hacer. Y son cuentas ilimitadas. O también podemos hacer, ok, cuando me detectes esta placa, cuando pase por aquí, mándame una alerta a esta cuenta, al correo de esta cuenta. Eso se puede hacer. Y aquí los que le comentaba al principio, la búsqueda de datos. Podemos buscar por marca, Ford, Nissan, etc. Por tipo, si es van, sedán, el color, el estado o provincia. Por lo menos en Australia, Canadá, México, Sudáfrica, Tailandia y los Estados Unidos, podemos hacer una búsqueda por el estado o la provincia de la placa. ¿Qué me refiero? En México puedo buscar por el estado de Chihuahua, por Aguascalientes, por el estado de Nuevo León. Entonces puedo decir, ok, búscame todos los Ford tipo van, color rojo del estado de Chihuahua, de tal hora a tal hora. Y es un filtro más en específico. Y, por ejemplo, que me han preguntado, bueno, ¿y en Colombia? No, no, entonces no lee placas de Colombia. Sí, sí lee placas de todo el mundo, nada más que en este caso en las placas de Colombia, la parte de estado-provincia se omite. Entonces puedo buscar Ford Van rojo, de tal fecha a tal fecha. Entonces, este software tiene la capacidad para ajustarse si son placas de México o son placas de Australia o de Europa. Nada más nosotros hay que decirles de qué tamaño sería la placa que está buscando. Por ejemplo, que dicen, "Oh, es que hay gente que compra placas y les gusta hacerlas como el estilo de Europa. Esa gente que les gusta traer carros arreglados o ese tipo de cosas. Si mi software está configurado para placas del estándar, va a leer solamente esas. Y si pasa una placa europea, no la va a identificar, porque lo que va a estar buscando es una placa o una imagen con las dimensiones de una placa que previamente le configuramos. El protocolo RTCP permite que una cámara de video detecte una placa y a tiempo genere algún tipo de pulso para ver una tranquilidad eléctrica. No, el RTCP es protocolo. El RTCP es a través de UDP o TCP, va a mandar audio y video. Eso hace el RTCP. En este caso, si quieren, al detectar una placa, ejecutar una acción, eso se hace ya con dispositivos externos. El software, la ventaja de este software es que si quieren hacer un desarrollo o integrarlo a un software que ya manejan ustedes, pues les va a reducir. Por ejemplo, yo he hecho desarrollos que nos tomarían 3 4 meses en una semana o en unas horas, porque está tan sencillo como entrar al software y decirle, a esta dirección mándame toda la información. Para la gente que me está escuchando y que son desarrolladores, podemos hacer mediante HTTP post, lee una placa y me envía una información, y en esa información es un arreglo tipo JSON donde dice número de placa, color, coordenadas de la placa, la URL de la imagen, y con eso ya lo podemos integrar. En este caso, estoy haciendo un desarrollo para la exposeguridad, para un demo, ¿no? De lo que pueden hacer. Es detecta placa y abre un pulso. Así de sencillo. En este caso aplicaría para abrir una tanquería eléctrica. Ok, una pregunta muy interesante de Alberto Moreno es que si la búsqueda por el estado o provincia requiere conexión a internet, no. El software ya tiene cargado los algoritmos para color, los algoritmos para el detectar la placa, ya trae todo. Entonces puede funcionar offline. Al momento de que el software detecte el vehículo, él va a almacenar toda la información. Y si la placa está tapada, obviamente no va a identificar. O sea, lo que hace el software es buscar, ok, este vehículo tiene una parrilla como una Ford, es una Ford. La placa tiene los dibujos de la de Chihuahua, es placa de Chihuahua. Pero si yo le tapo todos esos señales que identifican un vehículo o una placa, pues va a leer el carácter, pero no me va a decir si de dónde es la placa. A eso me refiero.
El software puede enviar alertas a algún celular advirtiendo problemas con las cámaras, como conexión de alguna, obstrucción de las visas. No. El software, si la cámara se desconecta, no les va a notificar algo de que se desconectó. Eso sí no lo hace. Pero, mediante, como les comentaba, mediante el web post, nos está mandando aparte de mandarnos la placa, cada 5 segundos nos está mandando el estado del servidor y de las cámaras. Entonces, si queremos saber si una cámara se desconectó, es nada más revisar ese log y lo podemos hacer en vivo mediante iShitT Post, así como se nos comentaba ahorita, pero eso ya es una integración que deben hacer ustedes. Aquí otra parte muy interesante de este software es que el servidor exclusivamente corre en Linux, en específico en la distribución de Ubuntu. En la versión server puede ser la 16 o la 18, o la versión desktop que puede ser la 16 o la 18 también. Entonces, el servidor OpenLPR solamente corre en Ubuntu, pero el agente puede correr en Ubuntu y en Windows. Yo recomiendo siempre que todo sea en entorno Linux, así nos ahorramos el sistema operativo de Windows, los costos, y aparte, como el servidor ya está en Ubuntu, pues el agente puede estar en la misma computadora. Otra pregunta muy interesante de Jorge Alberto. Pregunta que si existen actualizaciones de software. Sí, en la página de Syscom aparecen dos modelos publicados. Uno es la licencia de la cámara y el otro es una licencia de actualización. Se recomienda que cada 2 años se compre esa licencia de actualización para agregar, por ejemplo, nuevas funciones del software, nuevos algoritmos, nuevos modelos, nuevos colores, nuevos métodos de detección. Las alertas que envía nativamente es mediante un correo electrónico. Una pregunta de Italo Larcón. ¿Qué información en detalle muestra de las placas? Nosotros podemos obtener la dirección, las coordenadas, fecha y hora, placa, color, tipo, eh, modelo, submodelo, provincia de la placa, y todas las búsquedas aplican, bueno, el software detecta placas de todos los países, pero en específico el estado y la provincia, nada más de ciertos países, incluidos México. Pero si están viendo este webinar desde otro país, sí va a leer, sí va a funcionar, nada más que no les va a decir las placas de qué son. Yo he visto placas de Colombia que son todas amarillas, entonces es muy difícil que el software determine, pues, si todas son casi iguales, que determine qué estado o provincia. Pero por ejemplo aquí en México o en Estados Unidos, las placas tienen dibujos, por ejemplo en Texas trae una estrella y en todo el país nada más las placas de Texas. O en Chihuahua trae la Sierra Tarahumara y nada más, en todo el país nada más las placas de Chihuahua. Es así como identifica. ¿Cuál es el máximo procesamiento de placas por segundo por día? Bueno, no hay límites. Si están todo el día pase y pase placas, va a estar reconociendo, leyendo y leyendo. Eso no hay problema. L- Nosotros, en específico Cisco, vende este software a través de licencias por cámara vitalicias. Entonces ustedes compran una licencia y con una cámara van a poner reconocer y es vitalicia. Esa cámara, esa licencia se la cargan al servidor o a la gente y van a estar leyendo. Se descompone el servidor o algo, se reemplaza y como es vitalicia, nada más nos contactan y les generamos una nueva licencia. Las actualizaciones y la instalación, todo se hace a través de terminal. Entonces son comandos así muy rápidos y sencillos y ahí ya se actualiza todo sin problema. ¿Funciona con teléfonos móviles? ¿Con qué sistema operativo? No, tal vez aquí ya nos estamos desviando. El software nada más corre, el software tiene que tener suficiente procesamiento, entonces un teléfono celular o una tablet es muy difícil que lo tenga. Entonces tiene que ser un servidor con el hardware que ahorita comenté
Pero si el celular puede streamear el video a través de RTCP, o sea, convertir el celular en una cámara IP, sí la puedo registrar al OpenLPR. Entonces yo puedo andar con mi celular grabando y al mismo tiempo que se esté leyendo placas en el software. Siempre y cuando nada más yo, no sé, yo creo que existen aplicaciones que le instalan al celular y está streameando y le da un URL de RTCP y hay conexión con el servidor, lo registro y sí puedo hacer esa función. Ulises Otelo pregunta, ¿qué cámaras son compatibles? Todas. Todas las cámaras que tengan RTCP, cámaras IP o DVRs o NVRs. Es compatible con cualquier cámara de cualquier marca. Este es el agente de configuración de Windows y este es el agente de configuración de Linux. Están idénticos, entonces en ambos entornos es fácil utilizarlo. Aquí es lo que les comentaba, la licencia vitalicia por cámara. Este software no necesita licencias base, no necesita licencias por captura o te permite X captura, no. Aquí compran una licencia y les permite que durante toda la vida esa cámara va a estar leyendo, no se casa con cámara. Si la cámara se descompone, la reemplazo y listo. Entonces, en la página de Syscom está el modelo el OpenLPR01, lo cual corresponde a un canal de video. Y como lo comentaba, como es de Italicias, no tiene fecha de caducidad. Si ustedes tienen un proyecto donde quieran leer placas, OpenLPR tiene licencias demo de 14 días. Si ustedes están interesados en una licencia demo, tómenle una captura de pantalla a esta diapositiva. Abajo, si se fijan, dice https license.openlpr.com eval request. Ahí ustedes ponen un correo, su nombre, y a ese correo les llega una licencia. La licencia es como la que está aquí arribita, es un formato así, muchos caracteres. Esa licencia se la cargan al software y durante 14 días van a poder hacer lecturas. Esto les va a servir por si le quieren demostrar el software a su cliente o ustedes quieren probarlo. Después de 14 días, pues ya no va a hacer lecturas, pero si necesitan más tiempo, es cuestión de poner otro correo. Nahum Martínez pregunta que las cámaras con la función PIR pueden funcionar. Pues sí, sí funcionan, pero utilizar el PIR no, o sea, no estaría utilizando el PIR porque la cámara, si hay video y detecta movimiento, pero con desplazamiento de píxeles del video, va a ser el procesamiento de lectura. Pero si el PIR detecta movimiento, ese no hay manera de que podamos vincularlo junto, porque como es multiplataforma, trabajamos solamente con el video, no podemos trabajar con las funciones en específico de la cámara. ¿Qué tipo de sensórica puedo integrar al software? Pregunta Juan Manuel. Pues pueden ser, si existen cámaras, por ejemplo, como la de PIR, pues va nada más el software está tomando el video, no está tomando alguna otra función. Ok, ya le tomaron captura para esto de licencia demo. Entonces, este software puede ser comprado directamente con OpenLPR. Ellos manejan la parte, pero ellos manejan la parte cloud y es mediante número de placas leídas, etcétera. Nosotros, la versión que vendemos nosotros es que ustedes están en sus propios servidores. Con nosotros te van a tener soporte de mencionamiento de proyectos, recomendaciones, cotizaciones, expediciones de licencia demo. Tenemos muy bien documentado cómo instalar, cómo configurar, cómo agregar una cámara a este software, asesorías, las de telefónicas, por chat, por correo, presentaciones comerciales, podemos acompañar con un cliente, cursos específicos de esto nada más, especializados. Entonces, tiene una gran ventaja, ventaja muy grande al comprarlo con nosotros. Ahora voy a mostrarles unas configuraciones básicas que hay que hacer de ley. Bueno, una pregunta más. Dice, ¿tiene el mismo costo la licencia para una cámara y para 4 o existe un descuento? El descuento
Como ustedes saben, en su panel cada licencia tiene su propio, perdón, cada producto tiene su propio descuento. Pero si esa licencia nada más es por un canal, entonces si quieren 4 cámaras, tendrán que comprar 4 licencias. Y si es un proyecto, pueden registrar todo ese proyecto en nuestro departamento de proyectos y creo que les dan un porcentaje más de descuento. Cuando mencionas un canal de video, ¿te refieres a un solo acceso para ver las grabaciones? No, cuando digo un canal de video me refiero a solamente una cámara o un canal de DVR. Ese canal va a estar leyendo placas nada más o esa cámara. Entonces, si yo tengo un fraccionamiento que es entrada y salida por el mismo lado o 2 carriles, la cámara comprende 2 carriles, puedo estar leyendo en ambas partes. Con una misma cámara puedo hacer lecturas de ambos carriles, eso sí lo puedo hacer. Pero cuando me refiero a una licencia de una cámara, es que solamente una cámara va a estar detectando placas. Ok, en esta imagen la matrícula parece ser legible, sin embargo las letras no son muy contrastadas. Entonces, muy difícil vamos a saber exactamente qué placa es esa. Entonces, si nosotros tenemos dificultades, pues una máquina o este software va a tener problemas o dificultades para con precisión determinar qué número es. Pero ya haciendo un ajuste de lente y de luz, nosotros ya podemos determinar que es GFP 3054. Entonces, si nosotros podemos distinguir, el software lo va a hacer. Hay 4 factores muy importantes para una buena lectura, que es la iluminación, el ángulo de captura, píxeles en el objetivo y la configuración de la imagen. Aquí una pregunta que si este software sirve para arcos carreteros, sí, sí, sí funciona. Qué bueno que lo dijeron, se me pasó. Este software reconoce velocidades de hasta 160 kilómetros por hora. Entonces, si un vehículo va máximo a esa velocidad, si lo va a leer más de eso, ya no aseguramos de que lea. Entonces, pues no creo que haya carreteras que el límite sea 160, es menos 100, 120. Hay casos de que sí, hay personas que van a 200 kilómetros por hora, pero eso, pues ya no, con ese software no podemos identificar esas velocidades. La iluminación. Las cámaras ajustan automáticamente su velocidad de obturación en función de la cantidad de luz disponible. Entonces, a mediodía, en un día claro y soleado, el obturador solo puede abrir durante 1/1000 segundos. 1/1000 segundos para capturar un cuadro de video. Si el obturador se abre por más tiempo, la foto estaría sobreexpuesta. Quiere decir que si permanece más tiempo abierto el obturador, la luz se vería muy reflejada, como en este ejemplo, y la placa pues no se distinguiría. Ahora, en una noche oscura, el obturador puede permanecer abierto un segundo entero. Como no tiene suficiente luz, dura abierto todo un segundo. Entonces, si el obturador se abriera por un segundo completo y pasa un vehículo a 90 kilómetros por hora, sería capturado por la cámara cada 26 metros. Entonces, cada 26 metros estaría, está, como dice aquí, una imagen cada 26 metros. Entonces, dando como resultado una imagen borrosa, que es lo que pasa aquí. Si se ve en la placa, tampoco se ve. Entonces, simplemente aumentar la velocidad de obturación no mejora los resultados. Si hay poca luz disponible, la imagen puede aparecer completamente negra. Ahora, la iluminación también está en la noche. Por ejemplo, cámaras que tengan infrarrojos. Los infrarrojos pues es luz que no vemos nosotros, no está en nuestro espectro visual, pero las cámaras sí lo ven. Entonces, en la noche podemos poner cámaras con IR, pero lo que va a hacer el IR es que se refleje en la placa, haciendo el efecto que estamos viendo aquí en la imagen. Entonces, el IR se está reflejando tanto que no se ve.
Para eso se debe omitir el IR y se debe poner luz blanca. En estos ejemplos son cámaras con luz blanca. Entonces muchas veces ya tenemos cámaras instaladas y no cuentan con luz blanca. ¿Qué hacemos? Bueno, entramos a la cámara, le desactivamos el IR y podemos adquirir un iluminador. El iluminador va a hacer que nos resalte bien la placa y que inhiba los faros de la luz. Dice Juan Carlos, si uso cámaras de varios lentes, digamos de 180 grados, ¿es viable utilizarlas? Pues sí se puede con lo siguiente que les voy a comentar. El ángulo de captura. El ángulo debe ser un ángulo tan directo como sea posible y tan preciso. No debe sobrepasar de 40 grados con respecto a la placa. Entonces, si es posible, debemos montar la cámara lo suficientemente alto y el ángulo ligeramente hacia abajo para evitar el deslumbramiento directo del faro de la luz. Claro que si ponemos la cámara enfrente de la placa, vamos a tener la luz directamente al lente. Entonces podemos hacer lo siguiente. Aquí vemos que el ángulo de captura en el primer diagrama está verticalmente a 40 grados con respecto a la placa. No debe superar. Menor, no hay problemas. Mayor a esto, difícilmente el software lo va a leer. Igual, en el ángulo horizontal máximo es de 40 grados. Y el ideal es que estuviera exactamente en medio, ¿no? Cuanto más pueda minimizar el ángulo, mejor serán los resultados. Por ejemplo, hay clientes que me dicen, ¿puedo poner una cámara no sé, a 6 metros de altura y leer a 5 metros? Pues muy difícil lo va a hacer porque voy a superar ese ángulo. Además, aquí tengo un ejemplo así para que se den una idea muy clara. Okay. Sencillo. Por ejemplo, que me dicen, pon una cámara a 6 metros de altura y quiero que la lectura la haga a 100 metros. El ángulo que formaría ese triángulo sería de 3.43 grados. Sin problema voy a tener lecturas. Pero si dicen, bueno, mi cámara no alcanza tan lejos, quiero a 6 metros, pero que abajo esté leyendo como unos 5 metros de distancia. Aquí el ángulo supera los 40 y aquí el software no lo va a leer. Entonces, esos son reglas de triángulo rectángulo. Aquí es muy fácil yo calcular, por ejemplo, que me comentaban eso de la fisheye. Pues la fisheye, como es 360, 180 grados, pues va a estar viendo 180 grados y va a estar muy difícil, pero sí se puede hacer. Pero lo ideal sería poner un tipo box, tipo incluso domo, que no tengan ángulos muy abiertos. Aquí un ejemplo, que pongo una cámara a 6 metros y quiero hacer lectura a 20 metros, 16 grados. Es más, algo así más igual, 6 metros de altura y 100 metros de distancia. A 100 metros quiero que lea una placa. Me dice que pues, la hipotenusa es de 100.17 metros. Y si yo tengo una cámara con un tercio de pulgada de lente, entonces yo le digo, ok, con mi cámara de 8.47 milímetros, 8.47 milímetros, que serían un tercio de pulgada convertida a milímetros, y mi distancia de objetivo es de 100 metros, 100.17, y el ancho de la escena son dos carriles los que quiero estar leyendo, entonces que cada carril mida 3 metros, entonces
El ancho de la escena es de 6 metros. El lente necesario que yo necesito es un lente varifocal de 100, es un lente, perdón, de 141 milímetros. Así es como yo sé qué lente poner en qué situación a 100 metros. Si digo, bueno, ¿sabes qué? No quiero a 100 metros, lo quiero a 50 metros, disminuye a 50.35 y mi lente ya es menor, ya es de 71 milímetros. Así es como podemos saber cuál es la cámara ideal. Entonces puede ser compatible con cualquier cámara, pero siempre hay que hacer un estudio para saber si esa cámara va a funcionar. Por ejemplo, aquí realicé un experimento, ¿no? Aquí en el quinto piso, en la terraza del quinto piso de Cisco, apunté esta cámara hacia la calle. Entonces, si se fijan, EF08983 la leyó, si se alcanza a distinguir. Entonces vean la distancia que puse. Desde ese cuadro rojo es donde estaba la cámara y donde se tomó la foto es donde estaba haciendo más o menos la captura. Entonces, en este caso, utilicé un lente de 100 milímetros. Entonces, si queremos leer a distancias muy largas, sí se puede hacer. Todo va a depender del lente. Y para esto, pues utilizamos una cámara tipo box y le modificamos el lente. Ahora, la cámara debe de montar un rango máximo de 131 píxeles por metro para asegurar suficientes píxeles en el objetivo. ¿A qué me refiero? Otra vez más fácil explicarlo con este archivito que leí. Por ejemplo, aquí abajo, si mi ancho de la escena, si yo pongo una cámara de 2 megapíxeles 1920, que es la cantidad horizontal de la imagen, y el ancho de la escena, que digan 3 carriles de 3 metros. Entonces el ancho de la escena va a ser de 9 metros. Significa que yo voy a tener 213.33 píxeles por metro. El software necesita por lo menos 131 píxeles por metro para identificar caracteres. En esta parte sí cumple. Entonces, si yo quiero poner una cámara de 1 megapíxel, que son 1920, son 10, 280, perdón. 1280 por 720. Entonces, 280 son los píxeles, es el ancho de la imagen, 9 metros. Aquí con una cámara de 1 megapíxel sigo cumpliendo el objetivo de 131 píxeles por metro. Entonces dicen personas, bueno, yo tengo una cámara 4K. Entonces 4K son como, voy a poner por ejemplo, ¿no? 4000 píxeles horizontales. Entonces tengo 444 píxeles por metro. ¿Va a leer? Sí, sí lo va a hacer, porque está por muy encima de los 131 píxeles por metro, pero nuestro servidor va a estar procesando demasiada información innecesaria. Entonces aquí, si se fijan, con una cámara de 1 megapíxel puedo cumplir el objetivo, puedo estar leyendo placas. Por eso es muy importante elegir adecuadamente. En este ejemplo, como se les mostré, una cámara de 1 megapíxel, 12 milímetros, nos da 130 píxeles por metro. Y el ancho de la escena es 9.87, entonces hay que ver, es muy importante tener muy bien fijado esas características. Los píxeles en el objetivo, entonces como se los comentaba, la cantidad de píxeles capturados es más importante que la distancia del objetivo. Para aumentar los píxeles en el objetivo debemos ajustar el zoom y la resolución de la cámara. Entonces, si no podemos tener una buena lectura, ajustando el lente, acercando un poco más el lente, hacemos eso. Si aumentamos la resolución, también va a aumentar el tiempo de procesamiento. Por lo tanto, los recursos del CPU pues no son infinitos. Entonces, aumentar la resolución
va a disminuir la precisión. Por eso, óptimo o mínimo son 131, máximo 200 píxeles por metro. Aquí está un ejemplo, ¿no? Son dos imágenes y una tiene muy buena resolución, tiene más píxeles por metro, entonces la de la izquierda tiene más píxeles por metro, más de 250, pues ya no va a notar la diferencia, entonces no tiene caso que pongamos cámaras 4 megapíxeles para leer placas. Y la configuración de la imagen, pues es cierto que requiere prueba y error, pero aquí les voy a mostrar a continuación unos puntos importantes. La resolución, recomendado que sea 20 cuadros por segundo. Entre más resolución meta yo, va a ser más el procesamiento del servidor. La compresión o códex, que sea H264. Si quiero que almacene el video, tengo que agregar la cámara por RTCP, pero con H264. Entonces, si tenemos códex propietarios, por ejemplo el H265 Plus, que es de Hikvision, pues no es compatible porque es propietario. O el Wireless Stream, es propietario de Hanwha. Entonces, tiene que ser estándares. Y si queremos que grabe, tiene que ser un H264. El WDR, el WDR agrega ruido a la imagen. Entonces, por lo tanto, debe estar desactivado. El balanceo de blancos, automático, y la exposición de la imagen. Como lo comentaba ahorita, la velocidad de obturación o el shooter. Para bajas velocidades hay que ponerlo fijo 1 sobre 2000 y para altas velocidades 1 sobre 4000. Y el día y la noche hay que habilitar la función día y noche recordando tener iluminación de luz blanca. En la parte de ventas, cualquier persona que compre en Syscom, Syscom Colombia, Epcom, puede comprar esta licencia sin problemas. ¿Dónde se la podemos utilizar? Pues en fraccionamientos, en seguridad privada, estacionamientos, gobierno, seguridad pública, en campus corporativos. Para las personas que desarrollan software, pueden integrar la lectura de placas a su software, si lo pueden hacer, y les va a ahorrar con la parte de web post, les ahorra mucho tiempo de desarrollo. ¿Cuál es la diferencia con respecto a otros LPRs? Bueno, pues el costo es más económico porque aparte nos ahorramos el sistema operativo Windows, la licencia, perdón, de Windows, y comparación con otros software que vendemos, este es el más barato y aparte tiene más compatibilidad con más cámaras. No necesitamos licencias base, tenemos total acceso al servidor, a la base de datos, como lo comentaba, que es en MySQL. Reconoce vehículos, aparte de reconocer de placas, por reconocer el vehículo, ¿no? Que es el plus que le podemos dar, compatible con otras marcas mediante este RTCP y puede ser utilizado en proyectos desde muy pequeños hasta muy grandes. ¿Por qué podemos recomendar? Pues puede ser integrados a sistemas de vigilancia existentes, tiene integración directa con NICE X-Protect Milestone, con la versión professional. Como lo comenté ahorita, es adaptable a proyectos grandes y pequeños y utilizamos menos recursos, por lo que el costo del proyecto es menor. Y lee placas de todos los países. Nada más hay que configurar, decirle qué país no va a leer. Ok, y miren, aquí termina esta presentación. Les recuerdo que va a estar almacenada ahí en la página de Cisco junto con el video. Si tienen alguna duda, algún proyecto en puerta, este es mi correo, javier.guareque@cisco.mx. No duden ahí en hacerme cualquier pregunta. No pasa nada, ¿eh? No cuesta nada las preguntas. Si tienen respuestas en el transcurso del día, que les salga o algo, lo van a mandar. Sí, el link no se los voy a mandar a sus correos. Lo que van a en la parte de webinars de la página de Syscom dice webinar anteriores. Se van a meter ahí y en la parte va a aparecer la de OpenLPR y en la parte de recursos va a venir la presentación y va a venir lo que es la URL del video. Pero eso más o menos en 1 hora y media aproximada porque tengo que descargar el video y subirlo a YouTube. Pero ahí va a estar disponible.
Jerónimo, ok, la licencia, precio de lista, es de $1,200. Eso hay que quitarle sus descuentos. Bueno, me despido. Gracias por tomarse esta hora. Y cualquier duda o otra cosa, aquí está mi correo, me pueden contactar. Y esperemos que tengan proyectos sobre esto y utilicen la licencia de y les guste y lo compren. Bueno, que tengan un excelente día. Hasta luego.